Shalom. Todos estamos familiarizados de alguna manera u otra con la famosa historia de Hanukkah, el relato de las proezas, de la épica heroica de los macabeos. Estamos los que en nuestra temprana juventud leímos el libro, es de Howard Fast, ¿no? Mis gloriosos hermanos, con esas páginas que inflamaban nuestro orgullo judío de una manera inusitada. Y están, por otro lado, los que, y es válido también, accedieron a la historia de Hanukkah a través de las míticas crónicas del Talmud, o acaso los que escucharon el relato de boca de la morá del Yule acerca de esa solitaria y magra vasija de aceite en el templo de Jerusalén que debía durar un día y terminó durando 8 noches. Mis hijas, sin embargo, conocen otra historia. Algo distinta, pero también van a ver con algunas similitudes. Se las vengo contando hace algunos días como preludio y preparación para la celebración de Hanukkah. Nuestra historia, la protagonista, a diferencia de lo que narran los registros oficiales, no es el valiente e intrépido Yehudá Macabí, sino que en su lugar asoma en nuestra propia versión de la historia la figura de una mujer llamada Yehudit la Macabea. Y al igual que su homónimo, al igual que Yehudá Macabí, la flamante heroína enfrenta con arrojo las huestes del ejército conquistador, pero a diferencia de su antecesor, quizás porque así lo demanda el carácter como propio que fue gestando nuestro nuevo personaje, ella no solo pretende tomar nuevamente, reapropiarse los viejos lugares sagrados, sino que al llegar a las puertas del templo de Jerusalén, les concede a los ejércitos imperiales ya derrotados una amnistía. Los invita a celebrar con ella sus tradiciones en el antiguo santuario hebreo, ahora recuperado. Y así termina nuestra nueva y remozada historia de Hanukkah, con una escena que algunos tildarán de naïve o de ilusoria, con la líder del pueblo, con la líder de la facción insurgente a la cabeza, celebrando en el templo junto a sus rivales y enemigos. No sé si esta historia se condice con el espíritu o acaso con la impronta original de la antigua festividad de Hanukkah. Lo cierto es que los relatos, las narrativas son fluidas, oscilantes, son plásticas por naturaleza. Y esculpir las historias, moldearlas una y otra vez para darles un lenguaje, un espíritu que se atenga al prisma de nuestra propia cosmovisión, de nuestra propia forma de ver el mundo, es quizás la gimnasia judía por excelencia. Y vaya si la historia de Hanukkah fue moldeada y transformada a lo largo de los siglos. Para darles un ejemplo, los maestros del Talmud no solo pretendieron alterarla, sino que buscaron con grandes esfuerzos solapar, esconder, guardar el relato de Hanukkah bajo la alfombra con la intención de mitigar, de minimizar el espíritu de belicosidad que se desprende del relato. Su contenido, claro, resultaba algo incómodo, quizás hasta inapropiado. Imagínense, judíos que se visten con los ropajes de guerreros dispuestos a defender o incluso a restituir el dominio de su propia tierra. ¿Quién se lo puede imaginar? Eso definitivamente no iba con los intereses de los grandes imperios ni de los poderes de turno, que prefirieron en muchas ocasiones a lo largo de la historia judíos sumisos que se sometieran obedientemente a las normas del vasallaje. Imaginen, si tomáramos las armas y siguiéramos el ejemplo de nuestros hermanos macabeos, nos tildarían de usurpadores, nos llamarían colonizadores si pretendiéramos reclamar una pequeña parcela de tierra en el mundo para vivir en paz en ella. Me gustaría hacer una breve digresión. Les quiero contar un hecho histórico interesante y a la vez desconocido,
que alguna vez compartí con mis amigos del Minyan del sábado, algunos están aquí, pero vale la pena repetirlo. Corría el año 1928, hace poco menos, hagan las cuentas, de 100 años. Era el viejo Israel del Yishuv, del asentamiento judío antes del establecimiento del Estado, y estalló en aquel año, por primera vez en la historia del moderno asentamiento judío de la Palestina británica, un levantamiento violento de la población árabe local contra los pobladores judíos. Y estos acontecimientos se conocen en los anales de la historia como Meoraot Tarpat. Quizás a algunos que nos visitan de Israel les suena. O sea, los sucesos del año 5689. Y durante el curso de estos acontecimientos que tuvieron como epicentro la ciudad de Jerusalén, fuera y dentro de la vieja ciudad, se desplegó una matanza, una masacre indiscriminada e intempestiva de judíos. Pogrom lo llamaban en aquella época. Pero lo que a nuestros ojos hoy se presenta familiar, inevitable y lamentablemente familiar desde el aciago 7 de octubre, en aquella ocasión, en 1928, resultó un acontecimiento novedoso, con implicancias y repercusiones insospechadas para los judíos del asentamiento hebreo en Israel y del mundo. Aquella fue, de hecho, la primera expresión masiva de violencia visceral que se demostró podría despertarse en la convivencia entre árabes y judíos en el territorio de la Palestina británica. Y ante el estupor que esto causó, un grupo de intelectuales sionistas, fue en busca del consejo del más célebre activista por la paz de entonces. ¿De quién se trataba? Estamos hablando de la primera mitad del siglo XX. ¿Quién era el mayor activista, el más célebre de los activistas por la paz en aquel momento? Mahatma Gandhi, ¿no? Le suplicaron al líder de la insurgencia india que se pronunciara acerca de la cuestión judía en Palestina. Y tras varios intentos infructuosos, Gandhi accedió. Pero la declaración de Gandhi al respecto les aseguro que no la quisieran leer. Está plagada, colmada de prejuicios que revelan un hondo antisemitismo, casi diría un antisemitismo atávico, en el que Gandhi mismo llama a los judíos europeos a resistir con estoicismo. Fíjense la desconexión sideral del activista por la paz con la realidad judía en ese momento. Estamos hablando de 1938 y él llamaba en su carta a los judíos europeos a resistir estoicamente y pacíficamente el hostigamiento y la persecución nazi en Europa. Y llamaba a los judíos que abogaban por el establecimiento de un Estado propio en Medio Oriente colonizadores. Y los compelía, les exigía abandonar de inmediato la vieja Palestina. Ese mismo grupo de intelectuales judíos sionistas que había solicitado el consejo de Gandhi, ahora se vio en la necesidad de buscar un representante para que emitiera una respuesta ante la declaración del activista indio. Se nombró entonces al más célebre de los pensadores judíos del siglo XX, es decir, a Martin Buber. Y Buber, tal como era esperable, en una misiva que quedó sin respuesta por parte de Gandhi, quizás porque Gandhi nunca tuvo el deseo o el tiempo de responderlo, quizás porque no encontró los argumentos para rebatir a Buber, Buber replicó a cada uno de los argumentos de Gandhi con altura. Y en un tramo de la carta dice así: judíos, vuelvan a Palestina. Esto es lo que recuerda Buber, que rezaban, que tenían escritos los carteles que inundaban las fachadas de las casas y comercios en la Alemania que él mismo se vio forzado a abandonar a finales de la década de los 30. Buber había hecho alianza, había sentado en Jerusalén a causa de la persecución sistemática nazi un año antes
de que Gandhi emitiera esta declaración. Judíos, continúa Buber, váyanse de Palestina, dicen ahora, en cambio, sentencia Buber, los mismos que antes nos combinaban, nos exigían retornar a ese lugar. Tal como lo describió Buber en su tiempo, hay un patrón que no ha cedido, que no ha retrocedido a pesar del avance de la historia. El mundo, al menos en lo que se refiere a nosotros, pareciera girar incansablemente gracias a la inercia de la fuerza, de una infamia que relativiza la moral cuando esto resulta conveniente para los intereses de turno. Un mundo donde los pruritos de lo políticamente correcto, lo vimos en los videos que colmaron nuestras pantallas en las redes a lo largo de esta semana, un mundo donde esos pruritos de lo políticamente correcto hacen de la tolerancia y del respeto por el otro un bien relativo. Pero nosotros en cambio sabemos que hay cosas, hay hechos que no pueden someterse a la lógica volátil y acomodaticia de los relativismos. Porque sabemos que una violación es una violación y no hay contexto que lo pueda cuestionar, rebatir o justificar. Una violación es una violación y punto. Un llamado al genocidio de un pueblo es una proclama que responde a discursos de odio y que induce a tomar acción al respecto y punto. Y no hay manera de relativizarlo. Y no solo en el contexto internacional, no solo en lo que se refiere a Israel y a los judíos debemos permanecer firmes, aferrados a los valores, conceptos e ideas que nosotros sabemos inclaudicables e innegociables. También debemos hacerlo en el ámbito local, ante la nueva realidad a la que asistimos y que todos anhelamos, por supuesto, traiga alivio a los males que aquejan a nuestra sociedad. Vamos a estar acompañando con esperanza los nuevos rumbos que transita nuestro país, pero a su vez vamos siempre a aferrarnos, como lo marca nuestra tradición y la tradición de esta comunidad, a la convicción firme de abrazarnos con tenacidad aquello que reconocemos como irrebatible y como innegociable, sin importar los climas de época ni los contextos. Nos seguimos y nos vamos a seguir aferrando a números que consideramos incuestionables y punto. Nos aferramos a la idea de que las diferencias de género, la discriminación y la violencia de género existen también en nuestro país, incluso cuando las voces que claman efusivamente lo contrario se encaraman en el poder. Y al igual que la épica heroica de la historia de Hanukkah, que por siglos se mantuvo casi en las sombras, en las márgenes del judaísmo normativo, también nosotros sabremos volver con fuerzas redobladas a enarbolar los ideales de justicia y de respeto por el otro cuando esto resulte necesario. Al igual que la heroína de la nueva versión de la historia, vamos a anhelar inclaudicablemente el día en el que todos respetuosamente podamos hacer de este lugar, de nuestra sociedad y del mundo, reconociendo y apoyando al otro en sus necesidades y sensibilidades, un templo donde celebrar nuestras propias diferencias. Nos vamos a poner de pie para elevar una oración, una plegaria por el bienestar de nuestra nación. Dios nuestro y de nuestros padres, rogamos recibas con tu misericordia nuestra oración por nuestro país y por su gobierno. Derrama tu bendición sobre este país y sobre todos los que ejercen su autoridad para que lo hagan siempre con justicia y rectitud. Te rogamos los inspires con el espíritu de tu ley y de tu justicia,
para que imperen siempre en nuestro país la paz y la quietud, la felicidad y la libertad. Elevamos también una oración por el bienestar y prosperidad del Estado de Israel. Avinu Shebashamayim, Tzur Israel, Begoaló, Padre Celestial, protector y redentor de Israel, bendice al Estado de Israel, que marque el principio de nuestro renacimiento y redención. Ilumina con la luz de tu verdad a sus dirigentes, ministros y consejeros, y condúcelos con tu buen consejo. Concede la fuerza a los defensores de nuestra tierra santa, otórgales tu salvación y corónalos con la victoria. Extiende la paz sobre la tierra y el júbilo duradero para sus habitantes. Recuerda a nuestros hermanos, toda la congregación de Israel en todos los países de su dispersión, y condúcelos prontamente erguidos a Sion, tu ciudad, y a Jerusalén, santuario dedicado a tu nombre. Te rogamos, Dios, permitas que prontamente todos aquellos que continúan siendo presas y cautivos del horror puedan retornar sanos y salvos a sus hogares, y que seamos testigos de las palabras del profeta que auguró, que afirmó que un pueblo no habrá de levantar espada contra otros y que los países no habrán de entrenarse nunca más en el arte de la guerra, y decimos amén. Avinu, Avinu, Sheba Shamayim, Tzur Israel Begoalo. Avinu, Avinu, Sheba Shamayim, Tzur Israel Begoalo. Avinu, Avinu, Sheba Shamayim.